En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco aquí en Francia porque ya ha arrancado los primeros pasos del nuevo gobierno de Michel Barnier en medio de muchas adversidades y de crisis abiertas. Vamos a analizarlo todo con tres invitados en esta mesa que ya les presento. Paola Martínez Infante, periodista independiente, bienvenida. Gracias, Carlos, por la invitación. Luis Fernando Vega, analista político, bienvenido. Un gusto, Carlos. Y Roland Bear, profesor investigador de literaturas hispánicas. Bienvenido, Roland. Gracias por la invitación. Arranca el gobierno Barnier en medio de muchas adversidades. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. El primer ministro francés, el conservador Michel Barnier, ya tiene formado su gabinete de ministros, que ya lleva unos días funcionando. Un gabinete de centro y derecha con quizás la figura más controvertida y dura en el Ministerio del Interior, Bruno Retailleau, un ultraconservador partidario de firmeza y mano dura en materias como migración y seguridad. Muchos entienden que es una especie de guiño a Marine Le Pen, ya que recordemos parlamentariamente la supervivencia del nuevo Ejecutivo depende de la no censura o el no veto de la ultraderecha. La izquierda, por su parte, que ganó por mayoría simple las legislativas, dice que va a continuar con las movilizaciones en la calle. Repasemos lo que dice la prensa. El católico La Croix, un gobierno en el alambre, sinónimo de la fragilidad con la que nace el nuevo gobierno. Le Monde describe al nuevo Ejecutivo como un gran deslizamiento hacia la derecha, mientras que Le Parisien titula Los franceses dubitativos ante el nuevo gobierno. A pie de calle, muchas dudas, empezando por cuánto va a durar, que es por donde vamos a empezar, porque, bueno, pocos apostarían a que este nuevo gobierno va a llegar al final del segundo mandato de Macron en 2027. No sé, Paula, ¿es la historia de una muerte anunciada o creen que el gobierno puede reforzarse a poco que haga algo de tanto proclamar una y otra vez su fragilidad? Me gustaría saberlo, no soy pitoniza, pero es difícil. Yo pienso que es difícil porque estamos frente a un gobierno, como yo lo llamaría un gobierno barroco, en el sentido de que es un popurrí de gente de diferentes lados. No olvidemos que el contexto también es particular. Se demoraron 72 días en tener un gobierno, en un contexto en que hubo una disolución de la Asamblea, unas legislativas apresuradas, gana el Frente Republicano, el voto no es reconocido, digamos, una anomalía democrática. Al mismo tiempo tenemos la gente que dice no queremos seguir con la política de Emmanuel Macron. ¿Y qué hacen? Conservan 7 ministros macronistas y ponen solamente ministros de derecha. ¿Qué sucede en ese contexto? La fragilidad puede ser que, primero, no son ministros que son plebiscitados. Hay enormemente de expectativa frente a la situación económica del país, la situación social también del país. También dicen que es un gobierno de segundones, gente que no tiene mucho peso político para poder llevar las grandes tareas que nos esperan más adelante. Yo siento que las portadas que tú mencionaste tienen mucho que ver un poco como en el clima que hoy día existe. Hay un clima de fragilidad política, hay un clima también de desconfianza frente a los políticos también franceses, que también hace que la gente no le crea mucho lo que va a suceder. Y por otra parte también decir quién se va a quemar también para lo que espera, a lo que nos queda. Queda poco tiempo del segundo mandato de Emmanuel Macron. Hoy día hay muchos, como decía, grandes dossiers, ¿cierto? El dossier de las reformas de retrete, el dossier también del presupuesto de la nación. No olvidemos que Francia tiene una deuda colosal que tiene que hacer frente. Entonces, en esta constitución de este nuevo gobierno de Michel Barnier, hay todos esos problemas que son mayores hoy día, ¿cierto?, que tienen que ser resueltos rápidamente y con mucha inteligencia. Y yo pienso, honestamente, que el gobierno, como fue creado de manera un poco apresurada, tal vez no estaría a la altura y por eso su muerte anunciada tal vez puede ser una realidad. Podría ser una realidad. De forma apresurada, pero muchos franceses quizá le responderían, Paola, que ya está bien el tiempo que se han tomado para configurar el nuevo gobierno y para elegir al primer ministro, entre descartes, entre tiempo, y que si no seguiríamos en una parálisis, intento hacer de abogado del diablo, ¿no? Sí. Seguiríamos en una parálisis permanente y alguna solución había que tomar. Luis Fernando, un gobierno frágil, conservador, de perfiles bajos.
de poco peso político, quizá a la excepción del Ministerio del Interior. Un gobierno conservador más, diríamos. En efecto, la figura de Bruno Retailleau es una figura que tiene mucho peso. Sin duda alguna, creo que es una figura que marca la pauta de lo que hoy son o de lo que hoy quieren representar los republicanos. Los republicanos, recordemos, es el partido que quedó cuarto en las elecciones, es el partido menos representativo dentro de los grandes partidos dentro del Parlamento, también con un muy mal resultado en las elecciones europeas, que habían quedado fundidos dentro de este avance de la extrema derecha y dentro del macronismo, que también había representado parte de su sociología del voto, vamos a llamarlo, y que hoy en día, en cabeza de una figura como Bruno Retailleau, quizás similar también a lo que trató de hacer Éric Ciotti, buscan jugar un movimiento un poco más radical o más hacia la derecha de los republicanos que les reconfigure un escenario dentro de la política francesa. Sin embargo, no es la única figura que llama la atención dentro del gabinete. Yo creo que hay dos cosas que son súper interesantes. Uno, esa figura, digamos, una vuelta al discurso del orden, de la seguridad, siendo que no es ni siquiera la primera de las preocupaciones de los franceses, por más que sobre todo esta semana hayan tratado de repetirlo. Pero también tiene una portavoz que es una portavoz macronista de pura cepa, entonces ahí digamos que marca un poco los lineamientos del gobierno, pero también otros ministros que, como tú lo decías, quizás menos conocidos por parte del gran público, como le dicen acá, pero que son personas que vienen de movimientos de la sociedad civil ultraconservadores, personas que salieron a movilizarse en su momento en contra del matrimonio igualitario, personas que salieron a criticar, por ejemplo, las vacunas frente al COVID-19. Un gobierno que busca, digamos, representar o que busca hablarle a una parte de los franceses distinta a la que le habló Emmanuel Macron, pero que también, como lo señala Paola, no es necesariamente los franceses que ganaron las elecciones, sino es de alguna forma hablarle a los que perdieron las elecciones, y nuevamente esta estrategia de conformar un gobierno, de hacer una apuesta por gobernar con ciertas ideas de la extrema derecha para supuestamente evitar que la extrema derecha siga ganando terreno. Roland, ¿es un guiño a Marine Le Pen el nombre de Retailleau, que ha prometido el otro día en la toma de posesión que restablecer el orden, creo que lo dijo en 3 ocasiones, es su auténtica prioridad? Hombre, hay una doble lectura posible, creo, de esto. O bien es un guiño para tranquilizarla, pero también se podría pensar que justamente pueda tratarse de una estrategia para contener al Rassemblement National, restarle votos para dar a parte de los votantes la idea de que se pueden mantener unos principios de derecha, incluso de derecha bastante conservadora, sin recurrir a esta cosa imposible que sería el Rassemblement National. Entonces, puede ser una doble estrategia, me parece, para quizás arrinconar un poco el Rassemblement National también. Pero claro, es un gobierno que ahora está, y así se lo presenta, está bajo la amenaza, digamos, de la espada de Damocles del Rassemblement National, que podría votar no a cualquier propuesta del gobierno, pero me gustaría subrayar que al mismo tiempo esto puede leerse como el efecto de una estrategia retórica por parte de la izquierda, porque la izquierda dice, el Nouveau Front Populaire dice, no vamos a apoyar en nada este gobierno, vamos a decir no a cualquier propuesta, y por lo tanto lo está abocando, digamos, a este face a face con el Rassemblement National. Y esto tampoco ayuda a lo que hace falta, creo, de verdad, que es una cultura del compromiso, es decir, de la coalición, es decir, del acuerdo, más allá de las diferencias políticas para sacar Francia adelante. Ya ven que todos tienen desafíos, que aquí la situación no es fácil para Macron ni para el centro. Tampoco lo es para, estratégicamente, tiene que saber jugar sus cartas Marine Le Pen, pero la izquierda no es. Parece que nadie tiene las cosas completamente claras o el camino completamente despejado. A propósito de lo que decía Roland, Paola o Luis Fernando, ¿cómo va a condicionar la ultraderecha la supervivencia de este gobierno? Es decir, ¿cómo va a funcionar Marine Le Pen con esa especie de, si me lo permiten, botón rojo nuclear de los 126 diputados y 11 millones de votos, que en el momento que lo presione
puede disolver este gobierno? Yo creo que este gobierno está bajo tutela del Rassemblement Nacional, de alguna manera, y ya lo demostró esta semana cuando el ministro de Economía dijo que no iban a justamente hacer participar al Rassemblement Nacional en la propuesta del presupuesto de la nación. Y ahí dijo, no, tenemos que decirle a Michel Barnier cuál es la filosofía de este gobierno. Y Michel Barnier inmediatamente, estoy contando casi lo que pasa en kulisas, detrás en bambalina, llama inmediatamente a Marine Le Pen y la asegura de que no se preocupe, que ellos van a ser considerados. Yo encuentro que aquí hay algo que a mí me produce mucha preocupación al mismo tiempo, de qué manera en este país la extrema derecha se banalizó completamente el discurso y la manera también que tienen que hacer política. Por la misma razón, hoy día también Marine Le Pen ha tomado una cierta, ¿cómo se dice? Fuerza, de hecho, de manera muy subterránea, de mantener un poco también a la gente así como tú dices, apretar el botón rojo en cualquier minuto. No olvidemos que la moción de censura puede ser aplicada en cualquier minuto también, lo sabemos, ¿ah? Y la agrupación nacional o Rassemblement Nacional lo dijo abiertamente, este gobierno está en la mira de nosotros. Cualquier cosa que hagan, vamos a tal vez decir que sí o que no. No olvidemos también que la agrupación nacional cuenta con 33% de aprobación de la población. Hay 11 millones de votantes que se manifestaron por la agrupación nacional. Entonces esa gente hoy día está esperando de qué manera van a poner la presión o no al gobierno de Barnier. Yo pienso que sí. Desgraciadamente, en la circunstancia actual de fragilidad, como lo decía al principio de este gobierno, la agrupación nacional tiene mucho que decir y porque le dieron mucha cancha también abierta para que diga lo que se le antoje. Por cierto, entre Barnier y Macron, Luis Fernando, podemos hablar, ¿cómo podemos calificar esa relación? ¿Es una verdadera cohabitación? ¿Hay diferencias? ¿Va a ser una relación cordial? ¿Se van a mostrar las diferencias propias de una cohabitación? ¿Qué adjetivos ponerle a esa relación? No, creo que en efecto es una coalición, sin duda alguna es una coalición entre... Es poner negro sobre blanco, algo que ya Macron había intentado hacer antes. Claro, es una coalición entre los republicanos que no habían querido entrar a ninguno de los gobiernos de Macron, por más que individualmente algunas personalidades lo habían hecho, pero sin duda alguna la portavoz, lo repito, la portavoz del gobierno es una figura macronista, o sea, sin duda alguna el gobierno se soporta sobre la base de los apoyos del macronismo en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la diferencia con el escenario que teníamos previamente? La diferencia es que sí tenemos un gobierno que tiene cierta autonomía con respecto del presidente de la República. Yo trataba de explicarlo en algún momento porque la figura del primer ministro en Francia en tiempos normales, entre comillas, es bastante compleja porque el primer ministro realmente no es quien dirige la política, sino termina estando siempre bajo tutela del presidente de la República, casi siendo que un subpresidente, lo digo con mucho respeto, pero esta vez sí podemos pensar una autonomía mucho más clara que respete el espíritu del artículo 20 de la Constitución, que exige que el primer ministro es quien dirige la política de la nación. Sobre eso sí creo que hay cierta autonomía, por más que puedan coincidir en términos de la agenda política y de la agenda programática el macronismo y los republicanos. Vamos a hacer una breve pausa en este punto. Enseguida continuamos analizando todo lo que está sucediendo en Francia, aquí en Primera Plana. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando el nuevo gobierno de Michel Barnier y sus desafíos aquí en Francia. Lo hacemos con la periodista Paola Martínez Infante, el analista Luis Fernando Vega y el profesor Roland Bear. El de este gobierno fue un pacto muy complicado. No sé si algunos rechazaron entrar por no quemarse en la hoguera y quizás otros por competir por 2027, Roland, por la presidencial, por suceder a Macron. Hombre, desde luego, entrar
en este gobierno ahora supone correr un riesgo enorme para una carrera política. Es enfrentarse con una serie de problemas que los gobiernos anteriores del macronismo a veces no han resuelto, sobre todo el del estado económico del país, y por lo tanto es correr un riesgo tremendo. Por lo tanto, no entrar a ese gobierno es quedar a salvo, es mantenerse opciones, digamos, para 2027 o bien para ser candidato presidencial o incluso para puestos más, pero para preservar una carrera. Y creo que hacía falta alguien como Barnier, que es un hombre acostumbrado, digamos, a situaciones complejas por su carrera en la Comisión Europea. Fue él, podemos recordarlo quizás, porque mucha gente cree que, o sea, no sabe quién es ni quién ha sido, pero ha sido, entre otras cosas, fue candidato, creo, en 2014 a la presidencia del grupo conservador para la presidencia de la Comisión. No lo logró, fue Juncker quien se convirtió en el presidente de la Comisión. Comisario del Mercado Interior luego, claro, y luego negociador del Brexit. Y sobre todo eso quería subrayar. O sea, esto, por ejemplo, es una misión suicida de la que salió al final bastante airoso. Sí, salió bastante airoso. Barnier es un tipo con un currículum extenso de muchos años ejerciendo la política. Y de hecho, por eso, por ejemplo, hay unas ciertas encuestas que dicen que hay dos Barnier. El Barnier, justamente, que es este hombre tranquilo, que es pragmático, que es muy serio, que pertenece a esa derecha republicana, ¿cierto? A la vieja manera de hacer política, y es muy apreciado por eso. Pero también está el Barnier primer ministro, que surge un poco del sombrero mágico de Emmanuel Macron, que nadie lo esperaba venir, y por esa razón es uno de los primeros ministros más desaprobados también. Hay 55% de franceses que dicen que no les parece lo absoluto pertinente que esté en el poder, porque las elecciones, como bien lo decías tú, no la ganaron los republicanos. La izquierda fue quien ganó las legislativas por mayoría simple, pero desde hace tiempo escuchamos eso de que Francia pivota a la derecha. ¿Creen que el restablecimiento del orden es un requerimiento primordial hoy por hoy para la sociedad francesa? Es un tema que está ahí, es un tema que se repite mucho, es un tema que no se puede obviar, y no sé si por qué el orden se ha hecho un valor de derechas del que la izquierda, también por parte de culpa lo puede tener la izquierda, ha abandonado completamente. ¿Qué les parece? Bueno, es un tema que daría para un primera plana entero, pero bueno. Y después sí. Si quiere. Yo creo que es la retórica típica de la derecha, ¿cierto? Y de hecho, Retailleau lo dijo, orden, orden y orden. Lo mencionó 3 veces, o que quede claro, lo que yo voy a establecer es el orden. En la calle, en la sociedad y en la mente de las personas. Eso quiere decir mucho. Cuando habla de los espíritus, de la mente de la gente, él piensa de alguna manera que todo lo que se ha hecho hasta el momento ha llevado a este país a la descivilización. Recuerden que ese es el concepto que él habla muchísimo, que el país está casi en una debacle absoluta, que todo va mal, etcétera, y que él viene como el gran salvador, digamos, de este país que funciona mal y donde la gente hace lo que se le ocurra y que el progresismo no le funciona. Es interesante de ver que yo pienso en este país hay 2 Francias. Una Francia de los Juegos Olímpicos que vimos en la ceremonia de apertura, ¿cierto? Una Francia muy trash, muy progresista, bastante transgresora con todo lo que nos mostraron en esos Juegos Olímpicos. Y tenemos la Francia de hoy día con este gobierno que es macronista. La macronía es una macronía de derecha y con un gobierno de derecha. Pero supongo que esas dos realidades ya convivían antes y después. Ya convivían, es decir, no ha habido magias. Lo que ha habido es una tregua olímpica, imagino, pero esas realidades estaban ahí, ¿no? Exacto. Y yo no creo que efectivamente el orden sea una de las prioridades de los franceses. Los franceses tienen otras prioridades, justamente el poder de compra, porque la economía va mal, y otros temas, pero sobre todo ver cómo podemos terminar a fin de mes sin estar endeudados y poder pagar el alquiler y otras preguntando por esa cuestión del orden, porque sin duda hay una cuestión de percepción de los problemas, pero también hay una cuestión de negar lo que la gente dice o incluso negar esas percepciones y cómo darles respuesta, ¿no? Por parte de la izquierda. Luis Fernando. Yo creo que en efecto hay muchas preocupaciones. Como bien lo señalabas, los sondeos muestran que la primera preocupación es el poder adquisitivo, la segunda preocupación es la salud, la tercera preocupación es la educación y en cuarto lugar está el orden o la seguridad, si lo queremos llamar. Entonces, en efecto, cada gobierno va a determinar sus prioridades y de qué cosas quiere ocuparse. Si hoy hay un gobierno que quiere ocuparse o que quiere darle una centralidad, por ejemplo, a las dificultades reales que tiene el sistema de salud, la falta de especialistas en ciertas zonas del país, los grandes problemas que tiene la escuela pública, por ejemplo, seguramente el énfasis va a ir hacia ese lado, pero en efecto los discursos que tradicionalmente
han defendido los partidos de derecha en los últimos años giran en torno no al restablecimiento del orden, sino a la securitización de las sociedades, ¿cierto? A cómo damos más facultades a la fuerza pública, cómo damos más facultades a la policía. Y en efecto es un terreno incómodo para las izquierdas, no solamente en Francia, sino en todo el mundo. Claro. En todo el mundo. Sin embargo, y sobre todo en un momento donde el discurso de los derechos humanos, donde el discurso de las libertades fundamentales cada vez es más impopular, ¿cierto? Por esta derechización que no es de Francia, sino de todo el mundo. Yo no diría una derechización, sino una radicalización de la derecha, ¿cierto? Una derecha que cada vez se mueve un poquito más a la derecha, hace que la izquierda y que más allá de la izquierda, que quienes creemos en los derechos humanos, que quienes creemos en el debido proceso, en la presunción de inocencia, juguemos en un terreno tan incómodo cuando se habla de eso. Y creo que todo el mundo está de acuerdo con el restablecimiento del orden, todo el mundo está de acuerdo con el restablecimiento de la seguridad. Creo que el debate sobre los medios para restablecerlo, sobre las causas que producen esa ruptura en el orden o esa inseguridad, ahí es donde hay un verdadero debate político que tiene que darse y que la izquierda la política en general y la academia no tiene que tener miedo de dar. Hablemos del sistema. Roland, ¿es urgente remodelar el modelo francés, avanzar hacia una proporcional, introducir representatividad, hacia una cultura de la coalición que, como usted tal comentaba antes, se nota que falta en estos procesos de llegar a entendimientos para poder gobernar? Es una muy buena pregunta. Es comparar, en cierto modo, el modelo francés con otros modelos europeos, digamos, especialmente el modelo alemán. Muchas veces se contraponen uno con otro. Sí, porque en Francia parece que predomina una especie de cultura de la postura, digamos, del debate, pero no el debate que quiere llegar a un acuerdo que vaya más allá de las diferencias para que concretamente se puedan tomar decisiones, aunque no todo el mundo esté totalmente satisfecho, pero que la cosa avance, y que nos quedamos muchas veces en juegos de partidos, de posturas que permiten que se sirven luego las carreras de unos y otros. ¿Hace falta modificar esto? No lo sé. Es, entre otras cosas, la propuesta desde hace tiempo de Mélenchon y de LFI, una sexta república que funcione de modo distinto, con un mayor grado de representatividad. Hay que recordar que el sistema tal como funciona ahora se había diseñado para justamente producir mayorías claras que permitiesen una mayor, digamos, gobernabilidad del país. Y esto funcionó más o menos todo el tiempo que duró, digamos, el bipartidismo en Francia. Pero desde que esto dejó de funcionar, desde que el Rassemblement National tiene más fuerza, desde que Macron surgió en el medio. Se destroza esa estructura y emergen las costuras del sistema. Totalmente. Hablando de cambios en el sistema, estos días un acontecimiento aquí en Francia que está generando un gran interés internacional puede provocar cambios profundos en el sistema. Nos referimos al llamado caso Pelicot, juicio que se celebra en Aviñón. Recuerden, Gisèle Pelicot, o simplemente Gisèle, a mí no me gusta poner el apellido, de quien quizá no le gustaría tener, la mujer drogada por su esposo y violada por decenas de hombres durante más de una década, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual. El caso está sacudiendo a Francia, ha generado numerosos debates sobre la violencia de género, el sometimiento químico y el consentimiento en una relación sexual. ¿Qué creen que este caso va a suponer para Francia? ¿Qué supone que haya roto ella el anonimato, que la vergüenza cambie de bando, como ella mismo ha dicho, y aun con todo ella tiene que aguantar y verse humillada estos días en el proceso? ¿Creen que va a haber cambios profundos a raíz de esto que está sacudiendo incluso más y está interesando más que el nuevo gobierno Barnier? Yo creo que ya el cambio está en la figura de Gisèle, porque ella decide justamente de que este juicio se haga a puertas abiertas, que ella se presente y que muestre la cara, por una parte, y eso es un logro maravilloso de su parte, y por eso la celebra mucha gente por su fuerza y su valentía. En eso ya siento un precedente. Segundo, por el grado de atrocidad de esta situación. No son monstruos las personas que participaron en esto. Y eso es lo más monstruoso de todo, ¿no? Que sean perfectamente normales, ¿no? Padres de familia, gente normal, no es tampoco, insisto, como siempre les gusta hablar aquí en los casos de delincuencia, qué sé yo, y apuntar con el dedo a los inmigrantes o a los extranjeros. Es gente que vivía en un pequeño village cerca de Aviñón, que todo el mundo se conocía y que participaban de lo innombrable. Quiere decir que iban a
violar a una mujer sin su consentimiento. Entonces, por esa sola razón, por esa única razón, va a crear un precedente de la manera, del modus operandi de esta gente. Primero. Y segundo, otro, que la cultura de la violación, que se habla muchísimo en Francia y que justamente este proceso y este caso ha sacado a la luz, es de ver de qué manera hoy día en un país que se creía, digamos, progresista por muchas razones y que pensábamos que todas estas situaciones podrían estar detrás nuestro en el siglo pasado, siguen marcando el hecho de que las violencias hechas a las mujeres es un fenómeno de sociedad y que los gobiernos tienen que tomar esa situación realmente muy seriamente y hacer lo necesario, sea por la educación o a través de las legislaciones, para poder instaurar en la ley el consentimiento. Algo que ha dicho esta misma semana el ministro de Justicia, que ha dicho que él es partidario de inscribir el consentimiento en la ley francesa, como han hecho en otros países. Puede haber cambios incluso de calado político a través del caso de Giselle. Sí, yo la verdad estoy decepcionado un poco de la manera en la cual se ha tratado el caso en Francia. Yo siento que es un tema que ha generado incluso más escándalo en otros países. Yo creo que la cobertura mediática en Francia y la forma de abordar el caso ha sido insuficiente, lo cual es absolutamente lamentable. Sí creo que hay debates bastante profundos que tú señalas sobre la cultura de la violación, sobre la cultura patriarcal que permite y normaliza ese tipo de cosas y que hace que además no escandalicen como deberían escandalizar, justamente por lo mismo, porque en realidad los casos hoy en día generan debate público y generan escándalo según la nacionalidad o el origen del agresor, ¿cierto? Sí creo que hay debates urgentes que tienen que darse frente a cómo se ajusta el sistema judicial para proteger a las mujeres y para proteger en general a todas las víctimas de violencia sexual y sexista. Creo que hay un debate urgente, por ejemplo, frente a otro caso que hemos conocido sobre cuándo y cómo tipificar el delito de feminicidio, que es una sociedad que invisibiliza y trata de sacar esas cosas a flote solamente como si fueran hechos de inseguridad y no inscribirlos dentro de los problemas sociológicos. Y no como sucesos. Muchísimas gracias a los tres, me quedo sin tiempo para más, ha sido un placer. Y a todos ustedes, aquí les esperamos la próxima semana en Primera Plana. Gracias.